Antes de iniciar, me gustaría hacerles una pregunta y les agradeceré mucho si responden con un sencillo no en los comentarios, o si su respuesta es un sí, que especificaran tanto como pudieran a qué se refieren. La pregunta es la siguiente: ¿conocen ustedes leyendas populares, leyendas urbanas o leyendas rurales donde los protagonistas sean personajes miembros de la comunidad LGBTQ? Agradeceré mucho a ustedes la respuesta, porque de lo que vamos a hablar a continuación será justamente sobre leyendas. En un oscuro y siniestro lugar del mundo llamado Internet, una creepypasta asegura que si te paras frente a un espejo en una habitación oscura e iluminas tu rostro solo con la luz de una vela, después de mirar tu reflejo durante varios minutos, este se convertirá en el rostro de un demonio, quien te responderá con la verdad a cualquier pregunta que realices. Mientras tanto, en otro más oscuro y siniestro lugar del mundo llamado Estados Unidos, es conocida la leyenda de Bloody Mary, el supuesto espíritu maligno de una reina de Inglaterra, quien se revelará ante ti si repites su nombre 5 veces frente a un espejo y acabará con tu vida por ser un hereje, infiel y no respetar sus creencias religiosas, léase la Reforma Anglicana del siglo XVI. Y al mismo tiempo, en otro todavía más oscuro y todavía más siniestro lugar del mundo llamado Mi Casa, se cuenta la leyenda que si te levantas a las 3 de la madrugada y ofreces tu alma al diablo frente a un espejo, aparecerá tras de ti tu tía Catalina y te agarrará a chingazos gritando que con esas cosas no se juegan. Como ven, el mundo está plagado de leyendas que, aunque partan de un elemento similar, suelen tener desenlaces y moralejas muy distintas. Y esto es producto del contexto cultural en el que la historia sea contada. Tomemos por ejemplo a La Llorona. La Llorona es una leyenda latinoamericana que goza de mayor popularidad en México y en algunos países centro y sudamericanos como Guatemala, Argentina y Chile, y de esta sola leyenda existe una amplia gama de versiones. La más común cuenta la historia de una mujer durante la época colonial que, al descubrirse traicionada por el hombre al que amaba, decide cobrar venganza ahogando a sus hijos en un río. Otra versión, más antigua aún, indica que la Llorona es el espíritu de una deidad de los mexicas. Según escritos del siglo XVI del fraile e historiador Diego Durán, el mismo Moctezuma fue uno de los tantos que escucharon los lamentos de una mujer fantasmal recorriendo los caminos de Tenochtitlán, que entre llantos suplicaba por sus hijos. Estas apariciones macabras ocurrieron 10 años antes de la conquista española, razón por la que los mexicas identificaron al espíritu de esa mujer como Tonantzin, madre de los hombres y la tierra, que lloraba ante el inminente genocidio azteca. Curiosamente, esta misma deidad después de la conquista prevalecería, siendo conocida como la Virgen de Guadalupe. Fue esa naturaleza protectora de la Llorona hacia los pueblos indígenas la que utilizó el director guatemalteco Jairo Bustamante para el desarrollo de su película sobre la misma leyenda. En el año 2020, La Llorona, de Jairo Bustamante, no vaciló en señalar el terrible caso de genocidio contra el pueblo Ixil, ocurrido en Guatemala entre 1982 y 1983. En esta película, el espíritu de La Llorona es la representación del dolor y sufrimiento de un pueblo. Fantasmal y macabra, la leyenda trasciende, no como una advertencia moralista, como en otras versiones, los Warren, no es un cuento para hacer que los niños se acuesten temprano, ni para hacer que los hombres respeten la fidelidad en una relación. Es un vestigio del dolor de un pueblo, un dolor que no debe ser olvidado. Esta idea, la idea de que una leyenda es la cicatriz de un pueblo, fue utilizada para darle mayor fuerza y trasfondo al personaje de Candyman, quien representa la opresión de la cultura afroamericana en los Estados Unidos. No obstante, esto no fue así desde un principio. Cuando Clive Barker escribió Lo Prohibido, el relato corto en el cual está inspirada la cinta de 1992, la historia transcurría en un barrio pobre de Inglaterra, y Candyman ni siquiera era de raza negra. En su relato, Clive Barker filtró las leyendas urbanas más aterradoras de la lengua inglesa, desechando el final aleccionador de estas para dejar solamente los elementos escalofriantes, como el garfio en la mano, que surge de la leyenda del homicida que escapa de un hospital psiquiátrico, o la invocación frente al espejo, que surge de la leyenda de Bloody Mary, o el nombre de Candyman, cuya traducción correcta, de acuerdo al relato, sería el hombre de los dulces, haciendo referencia al supuesto hombre que obsequiaba dulces envenenados a los niños en Halloween en los años 50. Pero volviendo a lo que estábamos, el objetivo de Clive Barker era demostrar que la fuerza de las leyendas venían del horror que éstas eran capaces de provocar. Citando el mismo Candyman, las leyendas gozan de inmortalidad mientras su propósito sea asustar a los niños o hacer que los amantes se abracen con más fuerza. Y hasta ahí, la historia ya parecía ser perfecta. Y sin embargo, la verdadera genialidad llegó cuando el cineasta Bernard Ross fue comisionado a escribir un guión basado en el relato de Clive Barker, pero situado en los Estados Unidos para economizar la producción.
Para Ross, la transición más lógica era mover la historia de un barrio pobre inglés a un gueto norteamericano, y para evitar incongruencias en la historia, decidió que tanto Candyman como sus principales víctimas debían pertenecer a la comunidad afroamericana. Y así, de manera accidental, Bernard Ross y Clive Barker crearon una obra con una fuerte crítica hacia el racismo. El día de hoy, Candyman se ha vuelto uno de los personajes más trascendentales de la Blaxploitation Horror, que, para dejar en claro, es un subgénero de un subgénero de un género que se dio a conocer en los años 70 en un intento de segregación cinematográfica para representar de manera correcta a la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Dicho género parecería estar resurgiendo gracias a Jordan Peele y el arduo trabajo que ha estado haciendo por representar correctamente a su comunidad, y a la serie de cineastas que han seguido su ejemplo con películas como Get Out, Spell, Antebellum y la serie de Amazon Them. En lo personal, me encantaría ver surgir un movimiento similar a la Blaxploitation, pero realizada y dirigida para la comunidad LGBTQ. Pero mirando el pasado, me he dado cuenta que, para empezar, la comunidad LGBTQ ni siquiera tiene participación en las leyendas contemporáneas, al menos no en las que yo conozco. De ahí es que surge mi pregunta inicial. Aunque cosa curiosa es que, si bien no hay representación en las leyendas, sí tenemos una muy abundante representación en los mitos antiguos, como por ejemplo está el encuentro sexual entre Horus y Set en la mitología egipcia, la sospechosa amistad entre David y Jonathan en la Biblia católica, o un amplio catálogo de deidades de la mitología griega y escandinavas, como Loki. ¿Por qué en los mitos sí tenemos representación y en las leyendas no? Una respuesta certera a eso yo no la tengo. Mi teoría es que esto ocurre porque los mitos surgen de civilizaciones antiguas donde no siempre fue mal vista la homosexualidad, mientras que las leyendas vienen de periodos de tiempo relativamente más cercanos a nuestros días, donde ya nos enfrentábamos a los principales prejuicios sociales que al día de hoy nos siguen dando batalla. Quizá ya podemos dar por perdida nuestra oportunidad para trascender como comunidad a través de las leyendas. Pensemos por un momento en el caso de Alan Turing, personaje bien conocido por los informáticos e ingenieros, pues es considerado uno de los padres de la computación, quien también fue un héroe de guerra para su país durante la Segunda Guerra Mundial al descifrar los códigos de comunicación entre los nazis. Y sin embargo, la carrera ascendente de este matemático fue truncada y se vino abajo cuando fue juzgado como un criminal al ser descubierto homosexual. Su historia, particularmente la historia de su sexualidad, ha ganado notoriedad gracias a la película El Código Enigma. Pero pensemos también en otro héroe de guerra, uno un tanto menos conocido, Willem Arendse, quien fue un escritor y pintor neerlandés, quien a mitad de la Segunda Guerra Mundial orquestó un bombardeo a una de las oficinas del partido nazi en Ámsterdam para así poder salvar la vida de cientos de judíos. Arendse fue capturado y condenado a muerte, y momentos antes de su fusilamiento exclamó: "Que sepan todos que los homosexuales no son cobardes". De esta segunda historia no existe de momento un largometraje que dé a conocer a Arendse de la misma forma en que ha ocurrido con Alan Turing. Pero el cine y la literatura ya se están esforzando poco a poco en reescribir las leyendas. Hay una brecha que apenas comienza a abrirse para nuestra comunidad. Por citar un ejemplo, volvamos a hablar del cine de terror y citemos a la ambiciosa producción de Netflix, la trilogía de La Calle del Terror, cuya trama es tan compleja y rebuscada que casi pasa inadvertido el hecho de que las protagonistas sean dos chicas lesbianas. La historia de estas chicas transcurre en dos periodos de tiempo distintos, uno en 1994 y otro en 1666. En ambos periodos las chicas se enfrentan a un rechazo social por su orientación. Sin embargo, ese rechazo no es el corazón de la historia, sino los elementos sobrenaturales y las escenas de terror. Y eso se merece un gran aplauso, porque esa es la auténtica normalización que deberíamos estar buscando. Que nuestra sexualidad no sea lo que define nuestra historia, sino los eventos dentro de nuestra historia misma. Que Alan Turing no hubiera sido juzgado por ser homosexual, sino por haber ayudado a ganar la Segunda Guerra Mundial. Existe otra película que bien valdría la pena darle un vistazo. Fue en el año 2000 cuando se estrenó de manera limitada Urbania, una cinta oscura que se tambaleaba entre el drama y el cine negro, una cinta que intentaba ser sutil en su mercadotecnia para no revelar su género como película LGBTQ. Este filme narra la historia de Charlie, un hombre envuelto en melancolía que decide dar una caminata nocturna en su barrio solo para descubrir que está rodeado de leyendas urbanas, una docena de pequeñas historias de horror que se presentan frente a él con una naturalidad tan cínica que él no puede ni inmutarse, porque además de que estos eventos se presentan como meras cotidianidades, un dolor en su interior le resulta más significativo.
Charlie se aferra al motivo de su melancolía, a su propia tragedia, a su propia leyenda urbana, una leyenda que ha pasado desapercibida por el resto de los habitantes de su barrio porque es la historia de cómo su novio fue asesinado en un ataque homofóbico. Y ese tipo de historias no pasan de boca en boca como el resto de las leyendas urbanas, porque nadie se ve en la necesidad de aprender una moraleja de ella. Lo que vemos en Urbania es solamente la trama de una película con tintes de horror, pero lamentablemente si hacemos la búsqueda correcta en los navegadores de internet, encontraremos que en la vida real, eventos como el de la cinta son brutalmente comunes. No importa cuándo escuches esto, no importa desde dónde escuches esto. En cualquier lugar del mundo se cometen crímenes de odio hacia comunidades oprimidas, sea a la raza afroamericana en los Estados Unidos, grupos étnicos de Centroamérica, violencia hacia las mujeres o ataques a la comunidad gay. Y estos crímenes son silenciados, porque no son lo que la gente quiere escuchar, no son lo que los héroes quieren defender. Ahí es donde están nuestras leyendas, ocultas en ignominia. Y lo correcto habría sido que solo un crimen hubiera bastado, que hubiera tenido fuerza suficiente para trascender y convertirse en leyenda, y circular por ahí de boca en boca, enseñando a los demás la importancia de respetar la otredad de los demás. Pero no fue así. Estos crímenes siguen ocurriendo porque nuestra voz no está siendo escuchada. Ahora, somos nosotros los responsables de hablar por nosotros mismos, de levantar la voz y demostrarle al mundo que existimos y cuánto valemos. Este año, atletas de todo el mundo pertenecientes a la comunidad LGBTQ están orgullosos de escribir un nuevo capítulo en sus historias con su participación en las Olimpiadas de Tokio. Aprovechan el hecho de que no existan leyendas sobre nuestra comunidad para escribirlas desde cero. Ellos y nosotros no necesitamos un final trágico para trascender, como tristemente le ocurrió a Alan Turing o a William Arenthush. Lo que necesitamos para que un día la gente mire al pasado y con orgullo narre nuestras leyendas, sin que éstas se opaquen por nuestra orientación sexual, es solamente vivir una vida feliz, sin injusticias y de manera legendaria. De nuevo, muchas gracias por haberme escuchado. Si te ha gustado este contenido, por favor regálame solamente un me gusta, que no te pido más. Y te recuerdo que si quieres escuchar más, te puedes suscribir a mi canal para estar al pendiente de mis futuras divagaciones.